Bueno, vamos a empezar la exposición de hoy. Bueno, hoy me gustaría a ver lo que surge con la idea de proponer una explicación de lo que es el progreso o proceso cuando el ser humano quiere adentrarse en la espiritualidad o en la mística, o vamos a llamarlo de otra manera, en el reconocimiento, recordar su verdadero ser o la conciencia, que es lo mismo. Entonces, en todas estas indicaciones hay una primera entrada, posiblemente un poco más. ¿Cuándo es una primera entrada? Cuando el ser humano decide escuchar, ir a un curso, leer 2 libros, un poco en serio, cuando se propone, ¿no? Y luego el progreso. Y eso visto desde el punto de vista personal, desde mi vivencia personal, con los grupos de personas que he ido teniendo contacto y con mi misma persona, como he visto que ha ido pasando, pero sobre todo seguramente impregnado de la vivencia de tantos grupos de formación de profesores, de psicología de autorrealización, que han pasado muchos años y muchas personas y he ido viviendo. También, inevitablemente, con lo que ha ido experimentando la persona también en su proceso. Entonces, desde esta vivencia un poco, seguramente me dejaré cosas, pero desde esta vivencia indicar lo que suele suceder, porque creo que puede ser interesante escucharlo desde la vivencia personal, lo que ha ido pasando, para que uno se sienta más o menos identificado, retratado en algún aspecto. Porque hemos de decir que el ser humano tiene unas características donde le pasan o le suceden casi las mismas cosas, pero en parte cada persona es ella sí misma y es un mundo de experiencia. Entonces no puedes de todo al todo ir a indicar verdaderamente lo que experimenta completamente la persona. Pero sí cuando la persona está identificada, por eso salen los estudios, por ejemplo, de psicología, una lógica de la psiquis, porque vamos desgranando la observación de diferentes características humanas en su temperamento, etcétera, etcétera. Y asimismo podemos dar una indicación genérica, aunque siempre tendremos en cuenta la cosa específica de cada ser humano. Y eso es muy importante saberlo también. Pero bueno, lo que sucede muchas veces es que cuando empieza, después de haber tenido toda la educación formal, que quiere decir la comunicación que nos ha dado la familia, y así alrededor de la familia los amigos, y como no, los educadores pues más importantes en el sentido de formalizar un aprendizaje, lo que es la enseñanza de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque para mí es muy importante a nivel familiar, luego a nivel amigos, y luego está la carga de la información social, y sobre todo los medios de información que se convierten en la televisión, la radio, etcétera, que dan toda una serie de publicidad y de información, a veces formación errónea y liosa, ¿no? Que pretenden ser muy coherentes, pero que mirando un poco bien ves por dónde va la cosa, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la educación del niño fundamentalmente debería de tener a nivel muy simple al principio, una serie de indicativos o pocos indicativos. El primero es el respeto al ser por el hecho de ser. Por el hecho de ser ya tiene todo el valor y se le tiene que tener un respeto. Lógicamente es un niño que está aprendiendo y necesita el amor, necesita que le den. El niño está en plan sírveme y el mayor está en plan te sirvo, y es lo que toca en ese momento. Pero él, por el hecho de ser, no de cómo es, no de cómo se comporta, sino por el hecho intrínseco de ser,
ya es el valor fundamental. Eso lo olvidamos y entonces nos concentramos en que sea de una determinada manera. ¿Me entendéis? Sí que es conveniente al niño darle una educación de respeto y libertad. Respeto y libertad quiere decir que igual como él en parte le damos posibilidad de libre expresión, le enseñamos a que tiene de tener respeto hacia el otro. ¿Me entendéis eso? No te quiero manipular, pero no intentes que los demás solamente vayan a la tuya. Tienes que ir comprendiendo la relación humana. Y eso se llama respeto. Comportamiento, vamos a poner lo más adecuado posible, intentando no ponerle demasiadas falsedades, hipocresías, enredarle un poco para la conveniencia de que haga algo que puede ser conveniente para ti. Entonces, primero, el respeto al ser por el hecho de ser. El segundo, enseñarle eso que llamamos libertad y respeto. En el apartado del respeto llegará el comportamiento que progresivamente tendrá de ir siendo más adecuado para poder convivir todos. Pero al inicio ya sabemos que él está aprendiendo y entonces hay que tener muchos grados de amor, de cariño y de paciencia, ¿no? Y eso es fundamental. Y por último, dentro del valor de la educación, tendría de estar el que tenga la posibilidad de recibir el patrimonio cultural de la humanidad. Y en progresividad, como se da en la enseñanza formal, pues que vaya adquiriendo la libertad de encaminarse más hacia aprender más unas cosas o otras. ¿Me entendéis? Y entonces se le da, pero sin olvidar eso que acabo de decir. ¿Entendéis? Eso es muy importante. Entonces, cuando se empieza normalmente hasta ahora en una información espiritual, se viene ya de toda una especie de normas, aprendizajes, hábitos emocionales y mentales de pensamiento que están formando lo que llamamos la personalidad, están ahí cogidos, ¿entendéis? Y formando la personalidad. Entonces, de golpe y porrazo, te empiezan a explicar unas cosas que tú podías intuir, pero que no sabías, ¿me entendéis? Entonces te viene. A veces la persona se encuentra en niveles, porque ya os he dicho a veces, en otras exposiciones, de que la cosa va a nivel psicoemocional, de complejo de inferioridad y complejo de superioridad, y puede estar balanceando la cosa. Entonces, los que a muchas veces les balancea hacia el complejo de superioridad, entonces cuando empiezas a explicar esto ya lo sé, a mí que me han de explicar, yo ya me lo conozco, yo ya soy yo siempre, bueno, toda una serie de factores que le viene automático, que es una coraza que se ha puesto para defenderse su vulnerabilidad psicológica, de debilidad, de desconfianza, de miedo, el miedo a la muerte, etcétera, etcétera, y unos grandes etcéteras, ¿me entendéis? Y entonces hay esa respuesta un poco subida de tono, a mí que me ha de explicar estas cositas, que en una medida u otra aparecen. Claro, si fuera mucho, ya no haría ningún curso, ni se leería ningún libro que fuera en esa indicación, ya pasa completamente. Pero cuando se empieza a abrir, todavía quedan restos de eso. ¿Entendéis? Y aparte una desconfianza, porque con que él desconfía de él, aun sin saberlo plenamente, conscientemente, desconfía de todo. Aparte con las frustraciones que ha ido acumulando, con complejo de debilidad, de impotencia, con necesidad de ser querido, con complejo de ser tonto y no ser demasiado inteligente o no lo que le gustaría, etcétera, etcétera. Entonces pasa esto. ¿Entendéis? Muy bien. Pero luego, cuando empieza, por ejemplo, a entender aspectos psicológicos de comportamiento y él se ve un poco reflejado y normalmente tiene la tendencia no en mirarse mucho a la persona que lleva encima, sino mirar a los demás,
Y entonces va buscando los demás. Y entonces la enseñanza va cogiendo una característica de creencia. Acordaos que os dije que la creencia la debíamos diferenciar. Hemos de diferenciar claramente lo que es una creencia, lo que es una opinión, lo que es una hipótesis, de una vivencia verdadera y certeza. ¿Vale? Sí. Y entonces empieza a venir, sin casi darse cuenta, una creencia. Y en el mejor de los casos va avanzando porque va leyendo más y va aprendiendo más, pero quiere convencer a todo el mundo y todo el mundo lo ve mal y a todo el mundo le quiere decir lo que ha de hacer, etcétera, etcétera. Va intentando vendiendo la cosa de lo que él cree que ha de vender. Y entonces va en exposición hacia los demás. Y mira mucho el comportamiento de los demás, pero poquito el suyo, lo que le está pasando. ¿Entendéis? Y tiene una tendencia de a ti te pasa esto, a ti te pasa lo otro, y tú que no te has dado cuenta, porque, y ahí está su vida. Luego hay épocas en que todo esto está en funcionamiento y hay varias frustraciones. O va cogiendo, porque depende de la persona, que le puede durar tiempo ese aspecto de ir como estudiando y aprendiendo, pero no para mirar profundamente en la persona que está encarnando ahora y mirarse al ser y vivir desde el ser, sino para estructurar toda una serie de ideas, casi de creencias, medias verdades que han sido vivenciadas y con certeza, pero le mezcla creencias y entonces va dando la nota, ¿no? O va subido de superioridad hacia los demás. O hay características que cuando viene más la tendencia del complejo de inferioridad en psicología, empieza a vivir una sensación de debilidad, que él nunca logrará nada, que para él no es esto, no está hecho para él, porque él es un desgraciadito, que siempre le pasan cosas malas, porque en el fondo está pidiendo atención de los demás y cariño de los demás, ¿me entendéis? Porque es el ego en ese modelo víctima. Y entonces siempre está quejándose y tal, y de tanto en cuando tiene una subida, pero tiene ganas de explicarte lo desgraciadito que es, la gente lo mala que es, los políticos los malos que son, las religiones lo malos que son, los papás lo malos que fueron, y entonces va siempre con esa... Y aunque va teniendo conocimiento espiritual y va practicando algo, pues va viendo. La tónica general, la que yo he vivido, es que se practica poco. Y ahora hago un paréntesis en eso. Vamos a ver, vamos a ser realistas, ¿vale? En el sentido espiritual real. Sí que hay que tener el respeto y la libertad, pues que cada persona, cuando está encarnada como persona, pues que viva cosas que quiere vivir, aunque hayan sido rollos que le han metido la sociedad. Pero lo tendrá de vivir y tendrá de llegar a sus consecuencias, porque aquí nos equivocamos todos venimos a aprender y todos tenemos derecho a equivocarnos y a enmendar, ¿no? Y a verlo, ¿vale? Pero ese paréntesis iba en relación de decir, verdaderamente en el progreso espiritual, ¿qué es lo importante a destacar? Y qué es lo que ahora yo estaba diciendo, que normalmente hay una media de que en lo que son las indicaciones auténticamente de lo que hay que hacer, se hace poco. Ahora puede ser que venga una tongada donde habrán seres humanos que hagan más o ya vengan con un discernimiento un poquito mayor. Pero en general, hasta ahora lo que he visto, practicar poco. Dos cosas que he visto. Practicar poco y confundir lo que se dice haciéndolo a la suya y no bien lo que se está diciendo. O sea, lo que se indica correctamente lo transforman. Yo he tenido muchos alumnos que he dado una clase o he tenido una conversación y luego nos vemos el día siguiente o hasta el mismo día y me dice, sí, porque tú has dicho tal y cual. Digo, yo esto no lo he dicho. Yo he dicho lo otro, esto y lo otro. Sí, pero yo ya sé porque tú... Y eso me ha pasado mucho. O das una indicación, vas en un grupo, y esto pasa mucho, vas en un grupo y dices, practicar esto, decir eso, y ahora hablar de este tema que habéis sentido, y hablan de otro. No,
como si no escucharan. O sea, que transforman. Es curiosísimo la estructura del ego en las personas, y lo he visto también en personas mayores, viviendo y conociendo a la persona, lo que ha experimentado, y transforman la realidad a su manera. No, pasó esto y esto y esto. Y dices, pues esto no pasó, ¿por qué estás diciendo que pasó esto? Pero además es tan tonto el ego y la estructura que no la hace en beneficio total. Aún dice cosas que no fueran, que todavía le van más en perjuicio. Es curiosísimo la cosa. O sea, transforma a su medida las cosas que se indican y las dice de otra manera. Y yo, hablando con la persona, veo que él se lo cree. Se cree que es eso. Tú has dado toda la enseñanza y luego te vienen las personas que hay un poco más de intimidad y te explican lo que han vivido y dices, pero madre mía, pero si yo todo esto no lo he dicho, si yo he dicho a veces es lo contrario. Eso me he encontrado yo. O sea, transforma las cosas en otras cosas. ¿Vale? Eso. Y yo decía que lo sencillo en este paréntesis es que lo que tenemos de aumentar en el día a día es estar en el presente, con mayor ternura, con mayor sensibilidad, con una lucidez simple y sencilla de lo que está sucediendo ahora, que no te dejes enredar por un pasado que tiene remordimientos de lo que sea en proyección hacia los demás o hacia ti mismo. Son recordatorios de un pasado que te hace un poco de torturilla. O no te dejes llevar por un futuro de deseos ansiosos de llegar a conseguir. Entonces neutralices ese hábito del pensamiento y puedas cada vez más estar en el presente, que propiamente es la conciencia siendo presente, en la simplicidad y en la sencillez de lo que está ocurriendo ahora. Como mínimo, desde que te levantas como persona por la mañana, o cuando te levantes, cuando te despiertes, quiero decir, después de dormir, y todo el resto del día. Que no le des, que no estés tan acogido a la mente, que tengas tanta necesidad de estar en el pensamiento. Y no tengas tanta necesidad de demostrar a los demás y demostrarte cosas. Que caigas un poquito más en la humildad inmediata de ser. ¿Me entendéis? Y se viva en lucidez presente. Lucidez quiere decir que en la sencillez de no estar enrollado con deseos de conseguir ni torturas del pasado, estoy sencillamente presente. Y para conseguir eso hay que ponerse cada día y cada momento del día. O sea que al principio hemos de decir, bueno, esto, veis, comprendéis, tal y cual, pero al final, al 1000%. Y eso, pues, se hace meditación para acercar a vivir eso. Contemplación, la atención sostenida, ¿me entendéis? Para lo más simple, he de llegar a conseguir que la loca de la casa, la mente, no me tortura, sea mi amiga y esté tranquilita y calladita, y yo con toda sencillez, la presencia de ser esté reinando en el presente, sencillo, sin miedo a perder ni deseos a ganar. Nada, simple, sencillo, en el presente, con ternura, con simplicidad, con inmediatez. Esto, en este paréntesis que he dicho, hay que ponerse a la labor, ahí, ¿entendéis? Mirad, una de las características que he ido descubriendo conmigo mismo como persona, ¿qué quiere decir eso como persona? Porque yo soy el ser, la conciencia, ¿vale? Es eso que le llaman que queda muy bien,
que se llama humildad. Entonces hay una tendencia de ir de falso humilde, o ya de no quererte enterar de la humildad, ir subido para allá, que es una de las características en el proceso espiritual que te sube el pavo, y vas de más allá de lo que verdaderamente estás viviendo, y vas subido, ¿sí? Porque yo ya estoy iluminado, yo estoy centrado, yo estoy tal, yo vivo esto, yo vivo lo otro, y no es verdaderamente cierto, ¿me entendéis? Porque hay una necesidad enorme, y eso pasa. Entonces, la verdadera humildad es saberte dónde estás. Por ejemplo, ahora vosotros estáis subiendo en la escalera, y estáis en la mitad de la escalera de esta sala, de la escalera. Sabéis que hay 2 tramos de escalera, subiendo. Y entonces paran y os dicen, ¿dónde estás? Y dices, pues en la mitad de la escalera. ¿Eso qué es? Humilde. No, todavía tengo de subir la escalera. ¿Cómo que tienes de subir la escalera si estás en la mitad de la escalera? Sí, no, yo ya he subido la escalera. Pero si estás en la mitad de la escalera, ¿me entendéis? Humilde no es ir de nada. Fijaros, de nada. Es eso que hemos dicho muchas veces, que haya una coherencia en lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, pero verdadera, realista en la realidad relativa y luego viviendo la realidad esencial. Y no interpretaciones que están desmarchadas de lo que es la auténtica humildad. Simplemente lo que es. No es ir de humilde y de buena persona y de... No. Es lo real, lo que estoy viviendo de verdad. ¿Me entendéis? Pero lo que estoy viviendo de verdad en la indicación espiritual es que tú estás encaminado, porque así lo has deseado y querido, porque la información te ha llegado, en cada vez más vivir en el presente y cada vez más de forma genuina vivir en el amor incondicional, vivir en la lucidez y en la paz de ser, ¿entiendes? No porque te descubres a la mitad de la escalera y te dices, no, yo ya siempre me voy a quedar en la mitad de la escalera, no voy a ir a la clase porque yo ya me toca a la mitad de la escalera quedarme aquí. Por mío, ¿cómo te va a tocar la mitad de la escalera? Estás donde estás ahora, o en este preciso momento, pero en otro momento estarás en otro lugar, bajarás un poco, ¿entiendes? O sea, la cuestión de humildad no es ir de menos y de víctima, ni ir de más de victimario casi, ¿me entendéis? Y esto es lo que se ha de ir ganando en el proceso que llamamos espiritual. ¿Qué quiere decir recordar la conciencia de ser? Es volver al corazón. El corazón es desde el fondo del sentir que te lleva a la conciencia de ser. O reconocer la conciencia, ir a la base del conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Pues que ahora estoy conociendo. Dice, ¿qué conoces? Estoy conociendo la pared. Ah, estoy conociendo la mujer. Ah, estoy conociendo la moqueta. ¿Entendéis? Y entonces, la base del conocer, ¿qué es? Que hay una realidad que conoce lo conocido y que forman como una unidad, que a veces como que no se puede separar, pero que ahí está como distinción durante una época del proceso espiritual, ¿me entendéis? Y eso es volver al auténtico conocimiento, no conocer cosas intelectuales que has aprendido, esto es otra cosa, al reconocimiento, a la base del conocer, del momento inmediato de ser, ¿entendéis? Entonces, lo que sucede en la progresividad espiritual que yo decía, es, de entrada, es que se trabaja poco, decía. Se pone poco en práctica, porque la persona está tan atolondrada en la inercia de sus pensamientos, emociones y deseos y todo, que no encuentra un hueco. Por eso decimos, ponte a meditar un ratito, ponte a hacer un ratito, y hasta que llega un momento, ¿sí?
Pero luego nos encontramos con personas ansiosas que se ponen a practicar mucho. No es de lo frecuente, pero sí. Y entonces se ponen a practicar mucho. Pero tal como se ponen a practicar, no lo hacen desde el punto de vista de la voluntad, lo hacen desde el punto de vista del deseo. Ya veréis la diferenciación. La voluntad firme es: yo voy a conseguir esto, haga calor, llueva o lo que sea. Allí voy. Me levante más triste, me levante más pachucho, me levante más alegre. Me es igual, pero yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Esto es voluntad. Deseo es que ahora me da gusto porque creo que lograré y tal y cual. Pero normalmente los deseos duran poco. Y luego viene: es que ya no me apetece. Esto pasa, por ejemplo, en los finales y principios de año. Voy a desear para el año que viene que voy a hacer dieta, que no sé qué, no sé qué, voy a hacer deporte, no sé. Y luego pasa un mes, no se hace. Pero bueno, hay en algunos casos que se ponen mucho, intentan estudiar, lo estudian muy intelectualmente todo, y te vienen y, por ejemplo, te explican o hacen en algún caso, porque anteriormente hacía algunos exámenes y cositas así, y saben, pero muy intelectual, pero al cabo de un tiempo, de poco tiempo, normalmente, porque esto es una cuestión de años, normalmente es de años, pues ya no han dejado de estudiar, de practicar, de todo. Porque una de las características de la tendencia egoica es conocimientos de esos que, no lo que decía antes, conocimientos intelectuales, conocimientos. Ya tengo 20 másters y 3 carreras. Pero tú te das cuenta de tu verdadero ser, que tú eres, pues no. Pero te cuento la Biblia y el verso. Me sé la Biblia desde el principio desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, todo. Muy bien. Y no, aquí no se trata, hemos dicho que no es un aspecto de tener conocimientos, ni de una especie de doctrina que me la he aprendido bien y la sigo bien. No, se trata de despertar la conciencia que tú ya eres. Y para hacer eso, te tienes de poner en plan presente en el presente. ¿Entendéis? Y irle diciendo que no a la mente que te lleva al pasado y la mente que te lleva al futuro. Y luego ir descubriendo, pero de una manera viva y clara, que aunque tú estés muy metido en eso que tarda un tiempo, presente en el presente, la mente, los conocimientos que has aprendido no se van. Y al contrario, se agudiza la capacidad, vamos a poner mental, en el aspecto de interrelacionar la información y transformar la información y tener creatividad. No se te va a ir. ¿Me entendéis? Puedes estar sin pensar casi y luego cuando quieras pensar algo lo piensas de maravilla. ¿Entendéis eso? Y entonces eso lo descubres. Entonces de lo que se trata es vivir en conciencia. ¿Y qué es vivir en conciencia? La inmediatez en el presente de ser. Vale. Luego iremos más adelante en la vía espiritual y acabarás viviendo que el ser es el único ser que es y existe, y que simultáneamente es aspectos del ser en determinadas dimensiones que parecen diferenciados, y así se vive la experiencia, pero que es una unidad de ser todo. Pero eso cuando tenga de llegar, ¿no? Pero que vamos para ahí, hacia la vivencia realmente no dual, pero verdadera, porque hay personas que empiezan con la intelectualidad y empiezan a entrar en lo que son las exposiciones más profundas de la espiritualidad.
y dicen, verdaderamente no hay nadie de lo que tú te pensabas que era, o no hay nadie. Solo está el vacío. Por ejemplo, claro, porque el vacío es una forma de indicar, por ejemplo, en la línea budista, es una forma de indicar, pues, sunyata, vacío. O el primer nirvana, erradicar las modificaciones, la mente, los pensamientos. Por ejemplo, en el yoga, en los Yoga Sutras se le dice yogas chitta vritti nirodha. Valga en el sánscrito, parece que yo estoy aquí. No, esto es sánscrito y es para que lo sepáis, pero no hace falta ni saberlo. ¿Vale? Y eso quiere decir, el yoga es la supresión de las modificaciones mentales. Es el segundo sutra, porque el primero dice, ahora empieza. Y eso también es profundo, ahora empieza, porque decir ahora se empieza, ¿no? Es como si vas a leerte un libro y te dice, ahora empieza el libro. Y tú dices, qué raro esto. No, tiene su sentido. ¿Me entendéis eso? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que la mente esté calmadita, tranquila. Vale, pero dice, vacío, solo está el vacío. Dice, la conciencia con ese es falsa, porque todo acaba, todo desaparece, y todo es un vacío. No hay nadie. ¿Entendéis? Y así van, pues que no hay nadie. ¿Qué dices tú si no hay nadie? Todo es lo mismo, todo acaba. Y algo que tiene un sentido verdadero, se han leído ya 7 libros, han ido a 5 o 10 conferencias y están subidos en el tema intelectual. Y luego, ¿cómo viven en familia? ¿Cómo viven en el trabajo? ¿Cómo viven verdaderamente cuando les viene una batacada económica o cuando lo que sea? ¿O un dolor de muelas? ¿Cómo viven? ¿Entendéis? Y unas subidas que hay. A ese aspecto también se le ha llamado el ego espiritual, ¿no? Con muchas cosas que de la enseñanza de diferentes auténticos maestros que se les han aprendido y entonces las sueltan de bocajarro. Pero en el momento que vas hablando ves que se patina mucho. Pero te pueden dar una coherencia que tú has empezado ya a vivir algo y te viene esa coherencia y te quedas dudoso, te quedas como traspuesto. A ver, lo está diciendo y tienes razón en esto, pero tal y cual. ¿Me entendéis? Sí. Pues esto pasa. Una especie de intelectualidad espiritual que también pasa, que puede ser muy dura, de mollera. Es como las creencias religiosas, que pueden ser, en una creencia, uno que tenga una creencia, no puedes entrar, porque todo lo que le digas que vaya en contra de esa creencia que tiene, no son plurales, porque las palabras es lo de menos. En el fondo es lo que se quiere decir, no la palabra que empleas. Bueno, hay una coherencia en ser más auténtico, etimológico en la palabra, pues sí, hombre, pues es más cultural, más bueno, pero al fin y al cabo es intentar captar lo que el otro te quiere comentar del corazón y luego ver si lo que te quiere es pegar un rollazo, pero ver lo que te está comentando del corazón. Y eso es igual que en un sitio le llaman pi y en otro le llaman pu y en otro le llaman flu. Me es igual el flu, no estoy yo con las palabras y liado con las palabras, estoy en el significado profundo, vivencial que tiene aquello. Por eso, cuando haces un estudio de todas las grandes tradiciones del mundo y vas a su estudio místico profundo, todas dicen lo mismo. O sea, los místicos que pasaron por la experiencia dicen lo mismo. Usarán términos diferentes, pero al final, yo sé, por ejemplo, por decir, en nuestra tradición, pues está, yo qué sé, menos mal, a esta, mira, le tocó la guindilla, la hicieron doctora de la Iglesia, a Santa Teresa de Jesús. Y cuando habla de las moradas, si tú no vas a intentar entender más allá de las palabras, te perderías.
¿Y qué está diciendo? Lo mismo. Dice, las personas no entran en el castillo, están dándole vueltas al castillo y no entran al castillo. Entretenidas con el ocio y el negocio. Pero cuando entran al castillo, entonces aparece todo de culebras, sapos y cosas espomponchoñosas, o ¿cómo se llama? Pompoñosas, cosas así. Imagínate tú que vas a entrar a estar en ti mismo y te vienen culebras y te vienen lagartijas y cosas malignas. Y está diciendo que te vienen un berenjenal de pensamientos y de rollos mentales, ¿entendéis? Pero hay que intentar comprender, a ver qué quería decir esta señora con esto. Y así va pasando a las moradas. Puesto este ejemplo, como podría poner cualquier otro. Entonces el ego, en su proceso de crecimiento espiritual, se aprende las cosas muy intelectualmente, pero no es plural. Y entonces, a la que se desmarcha un poquito el que ha seguido, por ejemplo, una línea budista, y no le dicen las cosas como los budistas lo dicen desde el punto de vista del vacío, y que la mente y la conciencia que la emplean de otra manera, pues ya vamos mal. Y no vamos mal, intenta entender lo que verdaderamente quiere decir. ¿Me entendéis? Y luego, todo el panorama asociado a la espiritualidad, que son los famosos siddhis. Bueno, siddhi es una palabra hindú, bueno, hindú no, del antiguo hindú, del sánscrito, ¿entendéis? Que quiere decir, traducido, poderes, que son capacidades naturales que el ser humano, a medida que va viviendo en conciencia, los tiene. Pero una cosa normal, como ahora el que habla, pues habla y dice, ¡oh, qué bien! Mira, este habla y todo. ¿Cómo que habla y todo? Pues todos hablamos, ¿no? Pues cosas normales. Pues entonces viene el tema de los siddhis, vivencia, clarividencia, bla, 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 y se las dan. Se las dan, ¿sabéis lo que quiere decir se las dan? Yo veo, yo sé, yo tal, yo te capto, yo tal. Y están, como lo espiritual es eso. Amor mío, no. Es vivir en conciencia. Es vivir en conciencia, en la inmediatez de la realidad que tú eres. El darte cuenta y lo que te das cuenta. ¿Entendéis? Luego ya ampliaremos y eso se convertirá en una unidad de experiencia. Una unidad. Y hasta podremos llegar a la trascendencia, más allá de la existencia, pero pasito a pasito. Y primero intentar estar presente en el presente y que tu mente no te torture y poder vivir en la paz, en el amor incondicional, en la auténtica bondad, en la gracia, el agradecimiento, en la creatividad o la co-creatividad. Y es un poquito, porque podría alargarme y decir muchas más cositas, pero con el tiempo que tenemos, es un poquito de lo que es por experiencia lo que se puede ir viviendo y hemos de pasar etapas. Y si nos pillamos a nosotros mismos un poco soberbico, un poco orgulloso o un poco víctima y pobrecito de mí y enredado, pues os tenéis de, llamarlo así, porque a veces es malentendido, perdonar. Porque es resultado de procesos sociales que estáis viviendo y kármicos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto ya lo iremos borrando, iremos liquidando. ¿Vale? Bueno, hasta ahora. ¿Surge alguna pregunta sobre lo que he dicho? ¿Os gustaría que dijéramos algo más sobre esto? ¿Bien? Bien. Bueno, ya es domingo y es cuestión de disfrutarlo, ¿no? Y ya irnos para donde queráis ir, pasear o sea. Bueno, abrimos los brazos, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de yoga completo integral de hoy, que vaya muy bien, gracias, hasta el próximo día.